compañero de la Escuela de Gestión. Y también tengo una raíz muy fuerte por un antecedente que también lo voy a tomar en cuenta, que es sobre mi padre en la formación del Centro para el Progreso. En realidad me van a disculpar un poco mi voz porque he estado con una terrible tos hasta el día de ayer, controlándome con medicamentos para poder estar con ustedes acá. Vengo saliendo de un problema terrible porque tengo una enfermedad un poco complicada que me impide poder haber estado parado acá, pero estoy bastante resentido a raíz de, a lo mejor, de la misma situación gripal que he estado sufriendo en estos días. Además, tuve un impacto emocional hace poquito, no por las elecciones, sino que por el día lunes. Bueno, mis millones están todos enfermos. No, lo que pasa es que ustedes me ven así muy bien, y qué bueno que esté bien, pero me acaba de llegar el dictamen por invalidez total, así que estoy feliz. ¿Se podrá entender? Con ánimo, con mucho positivismo, pero tengo una neuropatía que me ha complicado bastante en el sector de las piernas y he podido de alguna manera concentrar mi trabajo intelectual de escribir. No me afecta la cabeza, menos las manos, así que me ha permitido en los últimos años, en los últimos 3 años, tener una producción bastante amplia de libros. Después de tantos años, 21 años, cuando escribimos Un pueblo con historia, está Otorino Valle conmigo acá, que nos hace también recordar el tiempo en que existía la necesidad de que Mejillón también Mejillones tuviese una participación importante, relevante dentro de la región como un pueblo con historia, porque así lo es. Y después de tantos años, en varias investigaciones, me he podido dar cuenta que tiene mucha más historia de lo que podía haber pensado. Y eso necesariamente tiene que ser difundido, porque qué importante este momento en que CIAR me ha hecho la invitación para poder participar en esta pequeña charla, podríamos decir, para exponer los trabajos en el sentido de que estos trabajos hayan podido definir ciertos hitos históricos. Yo quise hacer algo muy simple, porque no voy a tratar de exponerme, quiero llegar muy rápido al siglo XX, ¿ya? Porque hay mucho escrito sobre el siglo XIX con respecto a, bueno, se habló en la introducción sobre Juan López con su llegada a Antofagasta, pero antes de llegar a Antofagasta pasó por Mejillón, ¿cierto? Entonces hay una historia bastante interesante en el siglo XIX. Obviamente que Mejillones es parte importante del conflicto que hasta el día de hoy tenemos con Bolivia y que todavía no se puede dar una solución que sea conveniente, más por los bolivianos, porque nosotros estamos bien con este tema que aflige a los bolivianos, pero no por eso no debiéramos abarcarlo. A lo mejor en una ronda, ¿no? Algo similar, podríamos trabajar en una especie de conversatorio para que podamos exponer y conocer, porque también me he dado cuenta que dentro del común de la gente hay mucha desinformación y nosotros somos culpables nomás, porque imagínense que en Bolivia están muy bien informados, desde cabritos chicos, ¿no es cierto?, en los escolares. Ellos tienen una educación donde ya les indica que tienen que recuperar el mar, ¿ya? Y nosotros no hacemos nada al respecto. Entonces, este trabajo, más otros trabajos que hacen otros historiadores, yo creo que tiene que de alguna manera dejar en las siguientes generaciones el impulso para que reforcemos la historia nuestra, la historia local y la historia regional, ¿ya? El fondo que observan ustedes es una arpillera.
es la pillera del guano, el saco del guano, ¿ya? Que obviamente se trabajaba en los morros de la península. Al principio se trabajó con el guano blanco, que era extraído de los roqueríos. No es el guano que posteriormente se descubrió como el guano mineral, pero ese guano blanco se agotó rápidamente, y la exploración de ese guano fue iniciada por Latrille, un personaje más tocopillano que mejillonino. Lo debe saber muy bien el amigo profesor Tolosa, ¿no? Que Latrille también podría ser considerado como un personaje importante en Mejillones. Las fechas, quiero aclarar que todas las fechas que están indicadas ahí no es que sean unas fechas relativas, sino que más bien tienen que ver con fechas que marcan algo más oficial, algo más legal, ¿ya? En este caso, Mejillones empieza a tener una importancia porque se iba a poner soberanía con la Constitución de 1873 hacia el norte, y que se declaraba como el despoblado de Atacama. Era muy amplio. O'Higgins, que estaba en el exilio en Perú, le hace una advertencia y le manda una nota al presidente de la época, diciéndole que Chile viejo y nuevo se extiende en el Pacífico desde Mejillones hasta Shetland del Sur. Pero no le hicieron caso, había mucha rencilla hasta ese momento. Se mantuvo ese límite soberano hasta el despoblado de Atacama, y ese quizás fue un tema que nunca se limó, se afinó y se consideró como lo más relevante, porque hasta el día de hoy tenemos problemas con ese tema. Bien, vamos. Este es el señor Latrille. Entonces la fecha de 1841 es la fecha de los ¿cómo se dice? De los contratos, de los acuerdos, ¿ya? Pero Latrille, hay antecedentes que aparecen en Mejillones desde el año 37 al 38 haciendo exploraciones, y después la explotación. Pero esa fecha es del trámite oficial que le otorga el gobierno boliviano. Don Domingo Latrille, francés. Pero fue recién en el año 42, en el gobierno de Bulnes, que se preocupó bastante, no solo hacia el norte, sino que hacia el sur, para definir bien los límites del país. Y entre ellos, él manda una solicitud, que ni siquiera era un decreto, al Congreso, para que se hiciera una ley, la cual fue rápidamente aprobada el 31 de octubre, volviendo a un mes especial, octubre. Fíjense bien, octubre, por la idea de octubre. Entonces, en el artículo de esa ley se declara de propiedad nacional las aduaneras que existen, está escrito textual, que existen en las costas de la provincia de Coquimbo, en el litoral del desierto de Atacama y en las islas e islotes adyacentes. Eso involucró Mejillones. El Congreso aprobó rápidamente esa ley, que se llamó la ley del guano, o la ley más conocida también como la ley Bulnes. Entonces Chile limitaba al norte con Mejillones. Esto obviamente que suscitó una problemática con Bolivia, porque era Bolivia quien autorizaba de hecho las autorizaciones que tuvo Latrille fueron del gobierno de Bolivia. Pero al determinar Chile que su límite era el paralelo 23 al norte de Mejillones, las autorizaciones la empezó a otorgar nuestro país, y empezó a apresar aquellas autorizaciones que eran otorgadas por el gobierno de Bolivia. Entonces hubo conflictos, y empezó a haber conflictos fuertes, de tipo ya con fuerza. Es decir, Chile tuvo que posicionarse, lo mismo que hizo con Magallanes, desde Chiloé
a posicionarse con el almirante William, o sea, con el comandante William hacia Punta Arenas. Lo mismo se hizo al norte. Esta fragata que está ahí es la fragata Chile, que fue construida especialmente para el control de esta soberanía y se instaló en Mejillones. En la Punta Angamos se hicieron fortificaciones y desde ahí que nosotros los mejilloninos conocimos como ese lugar como punta de cuartel. ¿Mario? Punta cuartel. Exactamente. Entonces, la mala costumbre es llamarle punta de nivel. Claro, pero punta cuartel es el lugar histórico que queda en la Punta Angamos, que es una playa hermosa. Suelto hoteles. En otros puertos, claro, pero eso es muy posterior, porque había unos rieles ahí, de unos embarques, claro. Exacto. Hay una discusión ahí entre los mejilloninos con eso. Oye, entonces, al año 47 ya se establece con un contingente de 20 infantes marinas y habían oficiales, y estaba esta fragata que se mandó a construir especialmente para este control en Inglaterra, pero fue tan mal construida que se terminó hundiendo. Un fracaso, ¿ya? Pero Chile insistió y se mantuvo protegiendo este lugar. Llega Juan López. Juan López, en el fondo, para los mejilloninos, hoy día que ya estamos bastante interiorizados en nuestra historia, para nosotros no es un chango, sino que es un empresario, ¿ya? Es un empresario conocedor del tema, del tema guanero, y descubre el guano rojo, que es muy distinto al guano blanco, porque el guano rojo es un guano de características químicas similares al guano blanco, porque no es un estiércol de la ave. ¿Me entiendes? Entonces es un fosilizado de la arena que está en los bordes de los morros, en el morro Mejillones, hacia la península, hacia la Punta Angamos. Hay dos montículos que le llamamos tetas, y también hasta el día de hoy se extrae guano rojo mineral. Y ahí empiezan a hacer algunas faenas mineras. Se establece la firma de sociedad de López, que era Torres, Garday y López, ¿no? Matías Torres, Juan Garday, Juan López. Y esa firma se estableció en un lugar que se conoce hoy día, los mejilloninos lo conocemos como Ño Robles. Pero es mucho después, porque Ño Robles fue una persona que de los años 30 más o menos, ¿no? Del siglo XX. Pero ese sector también se denominó Playa Blanca. Pero en las cartas más antiguas, ese sector se llamó La Caleta. Nosotros tenemos como mejilloninos la indicación como caleta de otro sector, ¿ya? Pero tenemos que ir justamente descubriendo estas cosas que van rompiendo los esquemas tradicionales de nuestra historia local. Entonces este año de 1862 corresponde también a una autorización generada en este caso por el gobierno de Chile, para que esta sociedad Torres, Garday y López puedan extraer guano y poderlos embarcar a Europa. Hubo muchos conflictos entre medio también, si la situación no se solucionó y no se ha solucionado. Se firma un tratado de límites porque no quedaron contentos de todas maneras los bolivianos. Entonces en el año 66 se firma el primer tratado de límites entre Chile y Bolivia. Y se declara desde el 23, si se fijan, el 23 está justito sobre Punta Angamos. Ahí está la Punta Angamos. Entonces esa línea es el 23, el 24 y el 25 al sur de Antofagasta. Cualquiera podría pensar que esto es bastante discutible y puede crear varios temas interesantes para conversar, porque si yo soy dueño de mi casa, voy a tener papel y antecedentes que soy dueño de mi casa, pero tengo la libertad de cederle una pieza para arrendarle a un amigo boliviano. Pero eso no significa que ese arriendo no significa que ese arriendo sea parte de la propiedad, ¿ya? De esa persona a la cual yo estoy arrendando. Habría que entrar a una conversación bastante más
de mayor nivel para ir entendiendo esta situación. Entonces, esta zona del 23 al 24 era compartida entre todas ¿cómo se llama? Los embarques y los embarques que se hacían y el negocio que se hacía a través de este tratado. El 24 está en el lindero que todavía está. ¿Cómo? El paradero 24 está en el lindero, que todavía está aquí al ladito. El hito, sí. El 23 también está. Ahí cerca de Playa Grande, que es en Mejillán. Ese es el 23. Es el 23. El 24 está aquí en la Caleta Salada, sí. Salada y Las Monjas, por ahí. Correcto. Lo mostró otra vez el que hace el programa este de... Está la tierra ahí, sí. Sí, lo mostró en un helicóptero ahí. Es poco accesible, parece que por más no más. Por más que no esté. Pero está. Se le caduca el contrato a la Sociedad López Gatay el año 62. Y aquí tenemos algunas diferencias con algunos historiadores, porque se estima que esta sociedad hizo construcciones para provocar un asentamiento humano. Pero no fue así, porque tuvimos la suerte de encontrarnos con un nuevo emergente investigador antofagastino, Patricio Espejo, que va a estar mañana parece, con un tremendo libro, con una tremenda investigación, donde aclaró definitivamente esa diferencia de que hasta ahora había llegado López o su sociedad en Mejillones con respecto a un asentamiento que se pudiera considerar como un poblado o un pequeño poblado, pero no lo fue. Sin embargo, un señor de nombre Jean-Lucien Armand inició un contrato nuevamente con el gobierno de Bolivia a través de su representante en Mejillones, que no se llamaba Mejillones, con un representante de su firma que se llamaba El Barón de la Rivière, que es el libro que hizo Patricio Espejo. ¿Ya? Este señor que vemos acá es Jean-Lucien. Por información de libros, de textos históricos relevantes, de personas, exploradores, incluso un cónsul de Perú que vino para acá para saber cómo andaba esta cosa del negocio cubano, se encontró que ese poblado se llamaba San Luciano, y más aún se llamaba Villa San Luciano. Entonces nosotros, los mejilloninos, consideramos que este Mejillones al cual estamos viviendo es otro Mejillones. No tiene absolutamente nada que ver con ese Mejillones de este Lucien Armand. Porque Lucien Armand, a través del señor Barón de la Rivière, planificaron y construyeron una ciudad, o un poblado. Ahí está. Este plan es de 1871. Pero es un levantamiento, no es un proyecto, ¿ya? Porque ese lugar se pobló y está definitivamente claro, o sea, bastante claro que existieran manzanas, tenían nombre de calle, o sea, efectivamente ese fue el primer poblado existente en el lugar geográfico llamado Mejillones, pero que se llamaba San Luciano. ¿Por qué hago resaltar eso? Porque el lugar geográfico, es decir, la península de Mejillones y la bahía de Mejillones, lleva ese nombre. Pero ese poblado se llamó San Luciano en honor a este señor Lucien, Jean-Lucien. Y está bastante claro porque hay antecedentes más que contundentes, sobre todo con todo lo que investigó el amigo Patricio Espejo. Fíjense que esas 3 manzanas en negrita, la del medio es fiscal, y lo que investigó aparte, en forma quizás paralela, Patricio Espejo, llegó a la misma conclusión similar de que las 3 primeras manzanas serían esas, ¿ya? Y esas se subdividieron para oficinas públicas, ¿ya? Pero esta se la reservó el Barón de la Rivière, porque fue el gestor de la ciudad de San Luciano. ¿Ok?
Así que en San Luciano yo tuve un amor, podría haber sido también que yo escribiera en un momento por ahí. ¿Ah? Estamos hablando de 1871, es decir, ya había ocurrido un terremoto con mucho daño en el pueblo, en el puerto de Cobija, y hay notas que reservan gran parte de esa población para los damnificados de Cobija. Por lo tanto, empezó un incentivo, una motivación para que se vinieran de a poco trasladados de Cobija a Mejillones, porque iba a ser una gran ciudad, puerto, el primer megapuerto. Un antecedente bastante importante. Hugo Rey crea o planifica una metrópolis, podríamos decir, muy extensa, de 680 manzanas, equivalente hoy día similar a la mitad de Antofagasta en extensión de superficie. En 1870 llega un francés, André Bresson, ¿ya? Esos personajes están como medio perdidos, pero tienen una relevancia no solo por Mejillones, sino por la historia en la región, en la historia minera de la región. Entonces, aquí observamos algo maravilloso, porque él, en primera instancia, estando en Chile, estuvo 7 años en América del Sur. Estuvo unos 5 años en Chile, pero él era un ingeniero químico que lo contrató el gobierno boliviano para hacer análisis del guano rojo, porque tenía problemas para venderse allá en Europa, y fue contratado para eso. Pero esta persona parece que tenía bastantes lucas para poder venirse por tanto tiempo, y además traía algo muy especial. Traía una máquina fotográfica de alta calidad, que como ingeniero químico me da la impresión que era más bien manejado por químicos que supieran el revelado, estas cosas de la fotografía, ¿ya? Que se hacía en vidrios. Entonces, para poder imprimir esto se requería del litógrafo, ¿no es cierto? Se llama litógrafo lo que transcribía después las fotografías para poder imprimir. Pero con tanto detalle, este no es un dibujo así sacado de una mirada de una persona que se sube al cerro y se pone a dibujar. No, ahí se subió André Bresson y sacó una foto, ¿ya? Y es pero perfecta, con mucho detalle. Y yo le voy a indicar algunas cosas acá interesantes. Yo hice borré la foto. Yo tengo una sobreposición de esta fotografía con lo actual, que está en una de las primeras diapositivas que puse ahí. Calza justo, porque es una foto. Esa es la Casa de Chile. Esa es la intervención chilena a raíz del Tratado del 66, y que es este lugar. O sea, este edificio era la casa de la intervención chilena a raíz del Tratado de 1866. Tiene algo bastante interesante este edificio, porque debería ser uno de los primeros edificios modulares construidos en Chile, que se pudo traer en barco desarmado y se instaló en Mejillones, y posteriormente, en el año 88, se traslada acá a Antofagasta, a este mismo lugar. Y como se traslada fácilmente, lo vamos a llevar a Mejillones de vuelta. André Bresson escribió un tremendo libro, como de 700 páginas, una vez que regresó a su país, Francia, y ahí expone toda su fotografía y sus mapas, porque era, aparte de ser un ingeniero químico, tenía muchas otras habilidades, y él confeccionó por lo menos dos mapas de este tipo, ¿ya? Yo hice un resalte con colores, porque él pone aquí su ferrocarril, y pone 2 ferrocarriles más. ¿Por qué?
porque se descubre el mineral de caracoles y saca unas cuentas extraordinarias y convence, porque el gasto de mulares, de agua y una serie de complicaciones que tenía, que había por tener que cruzar el desierto, yo me lo imagino y me da pero terrible angustia con esa cuestión, porque se morían la mitad de las mulas, ¿ya? Y a él le encargan, José Díaz Gana, le encarga el desarrollo de la planificación para desarrollar un ferrocarril. Y la línea roja es de Bresson. Eso. Y ahí está Caracoles. Después vinieron otros, pero en la misma época. Pero son otros inversionistas. Este es el ferrocarril de Houston, ¿ya? O llamado también Meix. Pero parte de Mejillones al Cerro Gordo. Ahí está el Cerro Gordo. ¿Ok? Los 18 kilómetros que tenemos actualmente desde Mejillones al encuentro con la Ruta 1 no es una casualidad. Se utilizó eso porque estaba el terraplén del tren, que fue el único que avanzó, porque el de Bresson no llegó a ninguna parte, ¿ya? Entonces, este sí llegó hasta la oficina Cuevitas, que queda al interior de Manto Blanco. Si nosotros cuando venimos de Mejillones a Antofagasta miramos y prolongamos nuestra vista, nos damos cuenta que el terraplén está todavía. Así que es una cosa evidente que ese ferrocarril existió. Después, este otro ferrocarril, este viene a ser ya el ferrocarril de Salitre, pero que en principio nace por lo mismo, por llegar a Caracoles. Bueno, después ya se convierte en el ferrocarril salitrero, ¿ya? Y después en el ferrocarril de Antofagasta, ¿ya? Yo cuando viajaba al Salar de Atacama, un poquito más allá de Lomas Vallas, tú trabajaste en Lomas Vallas, ¿no? ¿Sí? Sí. Un poquito más allá, en los cortes de los cerros, se ven los terraplenes que van hacia Caracoles. Y están ahí, al lado del camino. Entonces son cosas que hay que ir destacándolas y mostrándolas, porque son cosas históricas y que tienen todo un mensaje también. Estos dos señores son franceses. Este Bresson en su libro lo menciona. Este es André Bresson y este Barón de la Riviera. André Bresson menciona al Barón de la Riviera cuando llega a Mejillones, que es un hombre rico, que tiene la casa más grande y más elegante que está en Mejillones, en el borde del acantilado ahí, es el Barón de la Riviera. El libro el espacio que él cubre, Bresson con su escrito, porque también tenía la facultad o la habilidad de escribir muy bien, abarca, en este caso para Mejillones, cerca de 5 años. Así que es bien interesante. Yo estoy tratando de traducirlo, pero lo digo bastante avanzado, porque ahí me he dado cuenta de muchas cosas de lo que dicen. Estas son también elementos de ilustraciones, pero que son a partir de fotografía. Y ahí se ve la Casa de Chile con la bandera al tope, que es Chile, y en la corbeta Octavo, que tiene, no sé si la bandera al tope, pero esa es chilena también, ¿ya? Entonces, esta es una de las manzanas fiscales que están ahí ubicadas en el anterior plano que les mostraba. Y este es la casa del Barón de la Riviera, que era una tremenda, con un mirador enorme. No hay ningún rastro de aquello, no ha quedado, lamentablemente. Pero eso ya fue una historia pasada. Y esto es los últimos vestigios del proyecto que tuvo el proyecto de Armand. Armand, en realidad, con este señor Barón de la Riviera, que era medio macuco para sus cosas, para los negocios, como Jean Lucien era un multimillonario, porque él fabricaba barcos y tuvo la gracia de empezar a fabricar barcos, los primeros barcos de acero, ¿ya? Y a propulsión a vapor.
así que además era un diputado en Francia, en la región de Burdeos. Y él se instaló con muchas condiciones ahí técnicas. O sea, él creó toda una faena minera extraída desde el guano rojo, desde ahí, ¿sí? Con andariveles, pero eran andariveles de madera y con carritos muy simples, no era como lo que tuvo la compañía china de fertilizantes. Pero aquí, esto lo extraigo porque aquí se ve el poblado de San Luciano, pequeñito, gran parte de lo proyectado, lo que vimos anteriormente, a lo mejor no se concretó, pero se delineó una ciudad. Pero existió este poblado, y llegó a tener 1000 habitantes. Después fue cayendo, ¿ya? Acuérdense que después hubo otro terremoto, el año 77, el 9 de mayo. Y ese sí arrasó a Cobija, y obviamente que la mayoría de sus habitantes se vinieron a Mejillones. Bueno, Mejillones en realidad pasa a ser Mejillones después del tratado de 66, 67, por ahí pasa a ser Mejillones porque lo describe el contrato con Armando. Octubre de nuevo. Octubre es importante para nuestro país, marca el hito más importante de la guerra. Y está de más hablar del 8 de octubre, pero sí hay que mencionarlo, ¿ya? Había algo interesante acá en la foto, no sé si ustedes se dan cuenta. Yo tuve que hacerle una corrección al ex alcalde, porque tiene un huáscar ahí en Mejillones, sacado de la película del 21 de mayo. Bueno, fue un fiasco esa cuestión, porque al final no cumple con las medidas, ni las proporciones, y además ese huáscar es del 21 de mayo, que es distinto al huáscar del 8 de octubre. Es el mismo barco, sí, pero dime, Jaime. No, el detalle que me encontramos, que tiene el humo para este lado y la bandera está flameando por otro lado. Puede ser. Tomás Somerville, famoso pintor inglés. No, pero tiene un solo mástil. ¿Ok? Porque el de 21 de mayo, fíjense, en los mismos cuadros de Somerville, tiene el ¿cómo se llama este mástil? Como marinero. ¿Cuánto? El mástil, ¿El que va en la proa? Proel. Que tuvo conflictos graves por la torreta de cobre que giraba, pero se enfrentaba siempre con el mástil. Entonces, si disparaba, podía cortarlo con una granada. Así que por eso se sacó, el mismo Grau hizo modificar el diseño del barco. Aquí está el edificio que el año 88 ya se definitivamente y se destinó a la aduana. De aquí a poco sí. El nuevo alcalde está empeñado en llevárselo allá. Es difícil, no decir un chiste nomás. Y ese es nuestro siglo XX. Y aquí es lo relevante. Mejillones nace un nuevo Mejillones. Este no tiene nada que ver con el otro. De partida en otro lugar, que es el actual, ¿ya? Pero ¿cómo nace? A raíz de un decreto. Y es el decreto 2102, es la respuesta de la solicitud que hace el gerente o el administrador general del ferrocarril de Antofagasta, Bolivia, para que se le autorice la construcción de una línea férrea hasta el puerto de Mejillones, que no había nada, no había ya nadie, pero se le autorizó y con eso nace Mejillones actual. Así que aquellos historiadores que insistan con que Mejillones nace en otro y con otra fecha, no lo es. Esa es la fecha, el 11 de octubre, nuevamente octubre. Interesante, octubre de 1904. Ese plan que después proyectó Emilio David con el desarrollo y planificación de una gran ciudad-puerto. Y arriba dice mejoramiento del puerto de Mejillones. Se remató, claro, el 7 de febrero del año 1967. Ese sector es el que quedó abandonado después de la guerra, que es el San Luciano, que también se llamó Mejillones, pero no tiene nada que ver con el Mejillones, nada que ver.
absolutamente. Y no hay ningún indicio tampoco. Nada que digamos, oye, vamos, aquí quedó Mejillones, no, tampoco, ¿ya? Y estábamos todos los mejilloneros interesados porque el nuevo puerto iba a ser el gran puerto salitrero, porque se le estaba anunciando, porque como se estaban construyendo una serie de salitreras, se dan cuenta en la línea de acá del cantón de Antofagasta estaba lleno de salitreras en construcción, ¿ya? Entonces se advirtió que el puerto acá, que era un muelle, y la explanada no era muy extensa, porque ya estaba siendo colapsada con las cosas que venían llegando para poder seguir instalándose salitreras. Entonces en poco tiempo iba a colapsar. De hecho colapsó el puerto de Antofagasta. Pero algo curioso pasó, poco nos duró. Este es el creador del proyecto de la ciudad. Le iba a decir algo interesante acá también. Esa línea, ¿por qué esa línea siempre nos preocupó, esa línea en diagonal? ¿Por qué la hizo así? ¿Por qué se complicó Emilio de Vitt? ¿Ya? Bueno, aquí hay un desnivel de la arena, de la playa. Entonces, el terremoto o el maremoto dejó ese desnivel acá. Entonces, cuando llegan los ingenieros topográficos, me imagino yo, a poner los destacados en Mejillones porque no había nada, no se iba a complicar el ferrocarril en sacar material de arena, qué sé yo. Entonces se instala y de ahí hace una proyección para solicitar ya los metros cuadrados de superficie para instalarse como una maestranza y otras cosas más. Y por eso es la diagonal, y esa diagonal se llama Andalijara hoy día. Eso son curiosidades. Y este señor es el creador de Mejillones. No hay ni una calle que ese nombre como Emilio de Vitt. Y fíjese que a los pocos tiempos, después de que se hace el remate, se hizo un remate en Santiago y otro acá en Antofagasta. Al día siguiente, no sé si fue así, pero hubo muchos industriales y comerciantes que compraron y fueron estafados. Ellos creyeron, sí, estafados. ¿Y por qué fueron estafados? Porque invirtieron. Empresas grandes, como nombrabas tú, Barburiza, Luquino y Barburiza, se instaló en la caleta, en el sector donde está San Luciano, y le llamó la caleta del Progreso. Y fue una interesante empresa de embarque de salitrero. Más hacia el norte estaba los Buchanan Jones, con 2 muelles. Después venía el ferrocarril, con 2 muelles. Después venía Gilles Williamson, la compañía chilena, inglesa, la Pacific Team. Entonces hubo un desarrollo tremendo, ya se lo quisieron en algunos puertos. Mejillones estaba pero brillando. Eso en 1910, esa es la calle Licura, que por error le puso el Emilio Licura. Uno dice que puede haber sido Elicura o Lincura. Hay que averiguar ahí cuál de los dos. Pero fíjese, en 1910 ya teníamos tremendas construcciones. Estábamos todos felices. Se estaban construyendo los principales edificios que hoy día son centenarios. Ese ya no está, ese tampoco está, lo vemos un borrachito. La iglesia, la capitanía, el correo. Este también se quemó, la subdelegación. Otros más también se construyeron. Y el proyecto se vino abajo. Y lo echó abajo el mismo gobierno, que había propiciado el puerto salitrero de Mejillones. Increíble. Y a poco tiempo. Sí, para que salga una ley aprobada, la ley 3132 en 1913, no había pasado nada. Usted sabe cómo somos burocráticos los chilenos. Entonces, a lo mejor partieron juntos o un poquito desfasados, pero murió Mejillones. Y empezó una lucha entre Julio Pincas y George Perpinchán, mejillonino, de que decía, bueno, Antofagasta y Mejillones era la postura de Chanca. Y la postura de Julio Pincas era Antofagasta, así cerrado. Y eso
eso empieza a desmotivar a los inversionistas que estaban ahí, a los comerciantes, y Mejillones viene de caída porque al poco tiempo, ya en el año 25, ya empiezan las construcciones en el puerto del mismo Barburiza, Luquino, la misma empresa. En los tiempos ya siguientes viene una depresión tremenda, y este es un levantamiento del plano de Mejillones en el año 37. Es un levantamiento, significa que hay pocos lugares que están habitados. El año 37 ya se muestra una decadencia total. Pero afortunadamente llegan, primero apareció Manuel Prado a explotar de forma muy precaria la situación del guano, del morro, el guano rojo. Pero el año 47 se instala la Compañía Chilena de Fertilizantes y hace un alivio, como una nueva empresa, porque estaba en el puro ferrocarril. Había una naviera, la Gibbs, pero trabajaba con un barco una vez al mes, más o menos. Pero esta empresa llegó y con mucha tecnología y contrató bastante gente y construyó una población. Y ya en el año 60 la población que había construido arriba en el cerro, que era muy complicado llegar, la hizo bajar a una población nueva, ahí en el sector de San Luciano. ¿Ya? Si se fijan ahí, hay cosas interesantes. Mira, ahí, estos galpones ahí son de la base naval. Esa es otra historia que no voy a extender, pero aquí hubo una base naval, pero gigante, de los ¿cómo le llaman? Cosacos, guardacostas cosacos, ¿no? Sí. Ahí están los pozos negros de las casas. Hay que mirar bien la foto. Esa es la torre de Andarivel. Y por ahí va una vagoneta. Eran 20 vagonetas que subían. Y esta es la población del ferrocarril, del fertilizante. Y cerró el año 78. Entonces hemos andado así, para arriba, abajo, qué sé yo. El 78 cierra y ya se venía todo abajo. Pero renace la industria pesquera. Así que ahí por lo menos se pudo soportar un tiempo. Este es el Centro para el Progreso que llegó a recuperar ciertas cosas y a luchar por las necesidades más básicas, el agua, la luz, la pavimentación de las calles, el muelle que está a punto de caer. Y estas personas, don Juan Paredes Bandera, y es aquel que está aquí, y Raúl Rojas, que es el que está escondido allá, fueron los forjadores de este Centro para el Progreso, lo mismo que hiciera acá don José Páez. Sí, don Juan Paredes. Ese mismo centro se hizo acá en Antofagasta. También recibieron, Raúl Rojas, que es mi padre, recibió el ancla de oro de Antofagasta. Porque en ese tiempo la municipalidad de Mejillones no existía. Así que recibió como mérito el ancla de oro. No está en la historia del ancla de oro acá. Cosa curiosa, en las actas a lo mejor deberíamos buscarla ahí. Pero debe estar en las actas de acá. Sí. Hicieron varias cosas. Bueno, ahí están los grupos generadores, la adducción del agua, Rolando Bellini, ahí está, el balneario, hay varias historias. Y eso llegó hasta el año 57, cuando se crea la gran obra que hizo el Centro para el Progreso fue la creación de la comuna. Logró la creación de la comuna y se instaló el municipio de Mejillones. El año 57. En enero se crea la comuna y en marzo se instala la municipalidad. Y en ese edificio se firma el primer acta de la municipalidad de Mejillones. Algunos destacados mejilloninos: Gamelín Guerra, el Gardel chileno, que así se le hacía llamar, Antoine Nibeli, un excelente, extraordinario pintor, seguidor de Van Gogh. Recientemente fallecido Ramón Vergara Gres. Hugo León, escultor mejillonino nacido. Y el poeta antofagastino mejillonino Nestalía Grela. Y eso sería. Esta es una obra mía, al estilo de Ramón Vergara Gres. Y con esto me despido.